Hemos llamado este espacio a los pies del Maestro. A los pies de Jesús, cada uno de nosotros está invitado a una vivencia particular. Primero, escuchar esa palabra del Maestro. Y a partir de esa palabra, descubrir la hondura del corazón del Señor, del corazón de Jesús. Tantas veces hemos dicho que de la abundancia del corazón hablan los labios y en él se identifica corazón y palabra. Cada palabra de Jesús no es más que la exposición de su corazón, esto es, de su propio ser, de su gran pasión, esa pasión por el Padre, esa pasión por nosotros, esa pasión por la vida. Y es lo que quiere Jesús. A los pies del Maestro busca que todos nosotros empecemos a crecer más hondamente en la fe. Hemos llamado también este espacio un crecimiento hacia la fe adulta, como meternos mar adentro, vamos más allá de la playa, vamos a ir a pescar mar adentro, con toda la hondura que eso significa. También con todos los riesgos que está significando en cada uno de nosotros o que implica el crecimiento, pues dejar tantas cosas, tantos apegos, tantas seguridades pueriles y entrar a esa aventura de crecer. A veces duele crecer, pero lo protagónico del crecimiento no es el dolor, sino la alegría de poder crecer, de llegar a una sabiduría mayor, a encontrar unos pilares en la vida que nos soporten a nosotros mismos, que le den una calidad profunda a la estructura vital de nuestra existencia. Hacia una fe adulta, entonces pretende que todos nosotros empecemos a recorrer de nuevo con una gran decisión este camino de la fe. Y a veces nos preguntamos si lo que tenemos es fe. Eso lo vamos también resolviendo lentamente en nuestro caminar. Siempre la invitación para que vuelvan a muchos de nuestros programas, a muchos de estos espacios que han quedado grabados, para que se conviertan en un material para tu vida, un material también pastoral, para tus grupos, para que a partir de ahí se genere un diálogo interior y también un diálogo de hermanos en la profundización de la fe. La dimensión crítica de la fe a veces nos genera como miedo o terror, y que es mejor no generar ninguna palabra o no cuestionar absolutamente nada de lo que hemos creído desde niños. Sin embargo, una dimensión crítica de la fe está llamada a que esa fe tenga una resonancia vital mucho más significativa en nuestro diario vivir, porque para eso es esto, para la vida de cada día. No estamos en ningún momento buscando espacios extraños, espacios como por allá de fugamundi, lejos del mundo, lejos de lo cotidiano, lejos de la monotonía propia de la existencia, en ningún momento. Lo que queremos es que en nuestra vida, en la fe, en eso que llamamos creer y que nos gusta tanto y que nos inquieta tanto, pues llene de luz y de sal, de sabor, esta existencia, a veces que la experimentamos tan precaria, a veces que la experimentamos precaria pero deliciosa, a veces que la padecemos y otras tantas veces que la disfrutamos, la agradecemos y experimentamos en medio de todo lo que vivimos la gran bendición de Dios. Acercarnos pues a esta realidad del crecimiento espiritual con una gran responsabilidad personal. Y es que tú estás llamado siempre a cuidar la llama de la fe. Sé que te llegan muchas voces, sé que nos llegan muchas voces y que nos invitan a un montón de vivencias como extraordinarias. Sin embargo, la fidelidad a esa voz sutil del Señor, a ese fuego que el Señor encendió en ti alguna vez, es de una gran importancia en tu vida, porque ese fuego y esa voz te revelaron la gran verdad de tu vida, que te llenó en algún momento de paz, de una certidumbre infinita, y que no podemos perder en lo mismo que les decía, en la propia monotonía de la vida, que es absolutamente sabia.
alejarnos del horizonte de lo extraordinario, de grandes revelaciones, de grandes voces, de grandes sucesos, de grandes acontecimientos, que a veces pensamos que solamente ahí se puede encontrar la fe, y acercarnos a esta vida de a pie, descalza tantas veces, con nuestras propias ampollas, con nuestras propias cicatrices, con nuestras propias llagas también llamadas a sanarse, porque recordemos que sus heridas nos han sanado. Estamos trabajando, estamos ahondando en esa figura siempre santa y adorable de Jesús. Y acabo de decir algo aquí que es muy determinante, que pertenece a la identidad de este espacio. Jesús para nosotros no es una figura más de sabiduría, no es una sabiduría más en medio de lo que llaman hoy de maestros ascendidos, de grandes personajes de la historia. No, Jesús, y en este espacio concreto, pues lo estamos confesando como Señor, como la palabra de vida, como el camino, como la verdad, como la vida. Y si Jesús es el camino, quiere decir que hay que caminar ese camino para que sepamos por experiencia, por vivencia, por sabor propio, que ese camino es verdadero, que ese camino conduce a lugares realmente que tienen fuente, que tienen agua limpia, verdes pastos para alimentar nuestra existencia. Hace poco les decía yo que hay muchos caminos abiertos, hay muchos caminos. A uno le dice, este camino conduce a tal parte, este conduce a tal otra, pero yo los veo, si yo no los recorro, ese camino es algo que para mí es simplemente un nombre, pero que no tiene ningún significado existencial en mi propia vida. Solamente el camino es camino cuando se recorre. De ahí que recorrer a Jesucristo es entrar en el seguimiento de Él. Y ese Jesús no es un maestro cualquiera, es el Señor. Y decir el Señor, porque hay que decirlo de entrada, es decir que Él es Dios con nosotros, es el Emmanuel. Eso parece increíble y nos supera, pero ahí radica la grandeza, lo oceánico, lo bello, lo salvífico, la singularidad, lo absoluto que es Jesús, porque nosotros los cristianos en Jesús pues tenemos el absoluto de la vida. A partir de ahí podemos dialogar esto y lo otro con todos, pero nosotros no negociamos esa realidad que la sabemos por toda una tradición de testigos y que sobre todo la sabemos por ese gusto, por ese propio toque, por esa propia verdad que tú experimentas gozosamente como una gran beatitud en tu corazón. Entonces, siempre llamados a una experiencia de gracia y de bendición. Jesús, el Emmanuel, el Hijo adorable de María. A una realidad en donde yo les decía hace un instante, Él es el Santo, ese adorable Jesús. Y solamente nosotros estamos llamados a una experiencia de adoración, de pasmo, de asombro, de reverencia, de estar inclinados de rodillas ante ese Dios que se hace cercano, que se acerca íntimamente a nuestra realidad, que se empobrece para enriquecernos, que tiene como única pasión la vida, y la vida con mayor sabor, con mayor plenitud, con mayor fuego, con mayor horizonte para ti, para ti. No es la vida que anuncia el comercio, no es la vida que anuncian muchísimos predicadores de turno, todos respetables y muchos de ellos muy doctos. No es una felicidad cualquiera la que Jesús está anunciando, sino que Jesús, a partir de Él y en la amistad con Él, cerca a Él, vamos a experimentar la bienaventuranza de la vida. Y tú ya lo sabes por experiencia. Entonces, qué bueno que en medio del camino, y a veces haciendo altos en el camino, pues de nuevo empecemos a mirarnos, a sentir el fuego de nuestra palabra, el fervor común, la fe celebrada en la comunidad de hermanos que rompe barreras de espacio, de lugares y de tiempo para sentir que el Señor está en medio de nosotros y es ese fuego que nos une exorcizando toda tiniebla y toda
y toda tragedia que a veces aparece como si fuera definitiva en nuestra existencia. Sigamos hoy con un texto de la segunda carta a los Corintios, ese Pablo siempre lleno de pasión, Es muy interesante cómo la iglesia celebra la conversión de Pablo, porque celebrando esa conversión estamos entregándole a la comunidad, a cada uno de nosotros, pues esa gracia divina que todos estamos llamados también a vivir, la conversión, que viene por toda iniciativa de Pablo. Recordemos ese Pablo judío, docto, un hombre de tanto prestigio, de tan buenos apellidos, pues un hombre de una influencia y de un líder nato, pero a la vez un líder cultivado en su comunidad judía, que también perseguía a los cristianos en nombre de Dios, como para hacerle un favor a Dios y a la comunidad. Ese hombre que tiene un acontecimiento de gracia, de gratuidad, en donde se siente abrumado, se siente enceguecido, de repente toda su sabiduría se vuelve oscura ante la gracia, ante la luz que se le revela en la persona de Cristo Jesús, el muerto y resucitado que está en medio de su camino y que se va topando con nosotros, se hace el encontradizo para seducirnos. Ese Pablo que cae de rodillas ante el Señor y va a confesar una fe apasionada, una fe entrañable, una fe decidida, una fe de fuego, una fe que antoja, una fe que seduce, una fe que nos revela que por todos los poros a Pablo se le sale el nuevo conocimiento de su vida, la nueva sabiduría de su vida, que no es más que el amor de su vida. Cuando él lo formula en un texto tan delicado de Gálatas que dice, me amó y se entregó por mí, está diciendo eso que a ti y a mí nos ha pasado tantas veces y que a veces lo agradecemos pero lo dejamos pasar. No, Pablo se determina en esa experiencia de sentirse personalmente amado por Jesús, Jesús presente seduciendo su vida, y nos entrega unos textos de una riqueza sin par que llegan hasta hoy como palabra divina. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y siguientes. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre siempre misericordioso, el Dios del que viene todo consuelo, el que nos conforta en todas nuestras pruebas por las que ahora pasamos, de manera que nosotros también podamos confortar a los que están en cualquier prueba, comunicándoles el mismo consuelo que nos comunica Dios a nosotros. En el momento en que nos toca padecer los sufrimientos de Cristo con tal intensidad, de Cristo también nos viene un consuelo muy grande. Nuestras angustias les traen a ustedes consuelo y salvación, y nuestro consuelo también les trae consuelo en el momento en que soportan pacientemente los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nuestra esperanza es muy segura respecto a ustedes, pues si comparten nuestros sufrimientos, tendrán también parte en nuestro consuelo. Texto de una belleza enorme y que nos está revelando ya una parte muy grande del ministerio, del servicio tuyo como cristiano y de la comunidad cristiana. Mucha gente me pregunta, bueno, Mauricio, ¿y qué tenemos que hacer? Pues hay que hacer realmente muchas cosas. Cuando tú dices eso, primero que todo, felicitaciones, porque estás impulsado ya por la gracia del Espíritu a entregarte, a hacer algo por el bien de los otros. Y un servicio de primer orden en el cristianismo es el consuelo, consolar a los demás. El apóstol se siente consolado en sus padecimientos. El apóstol se siente consolado en la tribulación. El apóstol se siente consolado en medio de las angustias, de un mar agitado.
angustias, tribulación, mar agitado, que de repente tú vives, o que de repente yo vivo, o que tal vez estamos viviendo todos juntos. Y en nosotros lo que vamos a experimentar y compartir es pues cómo el Señor conforta nuestra vida, cómo el Señor conforta nuestra vida, nos consuela, está en medio de nuestras luchas, y el Señor a partir de ahí se hace gracia, bendición, alivio, solaz, esperanza, gratuidad infinita para todos nosotros. ¿Qué hay que hacer? Consolar. Consolar es confortar, consolar es devolver esperanza, consolar es decirle al otro, tú no estás solo, pero tú no estás solo porque yo simplemente esté contigo, sino que mi presencia es como una presencia sacramental de ese que nos consuela y que nos acompaña en todo momento. Tan bello esa visita, esa palabra, ese gesto que tú estás haciendo en nombre de Dios y llegas al otro para confortar, para consolar, para acompañar, para animar, para dar vida. Eso es obrar con todo el fuego del Espíritu y eso es obrar con todo el consuelo de Jesús en tu corazón. Te haces como otro Jesús que se acerca al otro en una gran humildad y sencillez para gloria del Señor. Oremos pues un rato. A veces iré, Señor, distraído, y en mi camino serás peregrino ignorado. Tú has de notar, puede que vaya sumido en fracasos, rumiando derrotas, lamentando golpes, arrastrando penas, sin ver el sol radiante, la vida que bulle, tu mano tendida. Tú, Señor, toca mi hombro e importúname. ¿Acaso perdido en palabras, no escucho tu voz? Desvelando lo escrito en el cielo, en la historia, en el acontecer de cada día está tu voz, que me dice algo, que me grita, que me susurra, que me indica el camino. Tú, Señor, grita. Por favor, Señor, grita en medio del camino. Quizá no te lo pida, no te abra la puerta, ni me dé cuenta del hambre que nos atenaza, pero tú quédate. Tal vez al conocerte te quiera retener en mi casa y a mi mesa, apresando el instante. Tú te irás de nuevo, dejando en mi pecho el fuego de 1000 hogueras y la alegría de un reencuentro. Poemas orantes que nos llenan a nosotros de vida y de esperanza. Sí, hermanos, siempre esa oración que es más que un rezo. Yo no te digo que dejes tus rezos, son tan bellos y tanto los aprendimos desde niño, jaculatorias que nos hacen bien, que se convierten en un eco alentador, que hacen pues fuerza en nuestro corazón y se asientan con dulzura y esperanza. Pero qué bueno sería que pasaras un poco de los rezos a una dimensión coloquial de oración. Tu propia voz, tus propias palabras, tu propia alabanza, tu propia bendición. Sí, con tus palabras, así como tú escribes. Tal vez también con nuestra mala ortografía. Él sabrá corregirla, luego nos pulimos nosotros. Pero haz ejercicios orantes, en soledad, en intimidad. Y saca esas libreticas y escribe oraciones. Escribe oraciones, de repente te resulta un libro de oraciones hermoso, para todos los días, para todas las circunstancias. Mira, ahí hay unas tareas cotidianas en la vida de la fe que son inmensamente pedagógicas, nutritivas, fáciles, posibles para cada uno de nosotros. Simplemente nos falta dar un salto de confianza. Hazlo tú. Uno dice, ¿me pego a la oración del otro? Claro que sí, muchas veces la oración del otro es para mí una herramienta realmente muy buena y le agradezco, pero también mi propia aventura, mi propia voz, mi propia palabra, mi propia cadencia, tiene una singularidad infinita. Y al Señor le gusta escucharte, porque recuerda que el Señor no ama en serio.
en serie, sino que ama en serio. Esto es, conoce tu nombre, conoce tus circunstancias, sabe lo que estamos viviendo. Para Él nada es desconocido. ¿Y sabes por qué no es desconocido? Porque solo que el que ama conoce al otro. Y Jesús es quien más te ama y quien más me ama. Y es a partir de ese conocimiento, de ese amor, donde yo sé que yo ocupo un lugar singular en su corazón. Y es a partir de ese amor que Él me tiene, que se convierte para mí en un lugar de salvación al saber que yo le importo con todo lo que tengo, con todo lo que tengo. Siempre recordar que ante Jesús no tenemos que acercarnos limpios. El limpio es Él, el santo es Él, la luz es Él, el Salvador es Él, la roca es Él. Yo estoy a su lado. Y eso me lleva a pensar ahora en todo este año que llevamos de pandemia, que debemos comulgar en las manos que algunas personas han entrado con tanto escrúpulo, que las manos están sucias, que casi que es una profanación con el cuerpo sacramental de Jesús, esto y lo otro. Claro que hemos recordado en todas las Eucaristías cómo el cuerpo, la corporalidad humana es absolutamente santa, todo con pelos y señales, ¿sí? Todos somos templo del Espíritu, esta corporalidad es santa, es santa. Y a veces hay gente que ha entrado en choques inútiles, en alegatos inútiles, en peleas que no han hecho bien dentro del seno de la iglesia y en las comunidades y en las familias, que eso es una blasfemia, que es una profanación, esto y lo otro. Miren, todo el cuerpo es santo y nunca esperemos a estar limpios para recibir a aquel que tiene el poder de limpiar, de purificar, de sanar nuestra vida. Y no te des escrúpulos de tus manos, ¿cierto? Inclusive prácticamente en todos los templos, pues toda la gente hasta tiene el gel para limpiarse las manos, por si estás muy escrupuloso con eso. Pero más que eso, es saber que el bueno es Él y que ese amor antecede siempre nuestra búsqueda, que ese amor es lo que nos incita a nosotros a buscarlo y a permanecer en su presencia. Hacia una fe adulta nos invita siempre a nosotros, a los pies de Jesús, a los pies del Maestro, a ahondar en su misterio. Y los cristianos no podemos, hermanos, olvidar que la fe en Jesucristo es mucho más que el asentir, que decir sí a una fórmula del credo. Es mucho más que eso, y eso lo hemos repetido constantemente en nuestros crecimientos. Es más que eso, mucho más incluso que la afirmación de algo extraordinario que le aconteció a Jesús muerto y resucitado, que hace aproximadamente 2000 años. No, es mucho más que eso. O sea, la fe, esa experiencia enamorada y vital que nos está a nosotros mostrando un camino inagotable en la confianza al sabernos amados. Siempre recordar que nuestra fe parte desde ahí. Es una experiencia de asombro ante el beneficio, ante la bondad, ante la grandeza, ante lo mayúsculo, y esa grandeza, mayúsculo, beneficio o majestad no es más que todo el eco, que toda la fuerza, que todo el toque del amor divino en su misterio, un misterio que se abre tocándonos, afectando nuestra vida amorosamente. Todo lo otro que no esté ahí, pues se aleja del horizonte real de la fe. Y creer en Jesús, que ahora está vivo y presente. Creer en Jesús no es un recetario de fórmulas. Voy a sacar esta formulita del Evangelio, esta frasecita de este santo, esta oracioncita. No. Creer en Jesús no es como un recetario de fórmulas mágicas o de grandes energías, ¿cierto? Hay gente que son muy queridos y algunos me dicen: te mando mi energía, que tengas un día con muy buena energía, te siento muy buena energía.
hay muy buena energía en ese programa. Yo les decía hace poco que la palabra energía es una palabra que yo en mi lenguaje no utilizo, o la utilizo pues cuando tengo que sí pagar pues las facturas de la energía eléctrica, cuando tengo que ver empresa de energía de tal par y hay que pagar la factura de energía, paguen la energía eléctrica. De resto yo particularmente no manejo esa palabra energía. Había en Jesús muy buenas energías. Yo no sé hablar así. Yo sé que en Jesús había una gran y hay una gran bendición. En Él hay bendición. ¿Y qué es bendición? Bendición es toda su presencia arropándote, toda su presencia llenándote de vida, toda su presencia sacándote de ese roto y de esa angustia, toda esa presencia liberándote de esa culpa que has cargado tanto tiempo, toda esa presencia sanándote esos complejos que te han llevado a considerar tu vida como una desgracia, ¿cierto? Porque te has comparado tanto con otros que te consideras mínimo. Entonces, yo no sé si en Jesús hay buena energía, seguramente sí, pero yo lo que sí sé es que en Jesús hay bendición. Y yo quiero que este espacio de crecimiento sea para todos, no de una gran energía, sino de una profunda bendición. De una bendición que tú acojas y que acojamos todos y que la celebremos y que nos antojemos ante esa bendición, ¿cierto? Él está vivo, lleno de fuerza, vivo. No es una idea, no es un recetario, no es un recuerdo maravilloso, lleno de fuerza, de creatividad, impulsando nuestra vida, inspirando nuestra vida, jalonando nuestra vida, como empujando el bus de nuestra vida, impulsándolo al último destino y liberando a la humanidad de caer en un caos definitivo. Lo hemos repetido varias veces y habrá que decirlo siempre. Y es como en la antropología cristiana, esto es, en la mirada cristiana sobre el ser humano, sobre el misterio del ser humano, es que nosotros somos un misterio. Hay dos lugares que son inamovibles y eso es muy importante. Son inamovibles. Cuando tú miras al hombre a partir de la óptica cristiana, hay dos puntos que nosotros no podemos modificar en el diálogo con las otras concepciones sobre el hombre, y es que hay una originalidad, una singularidad de origen. ¿Lo recuerdan? Lo hemos dicho mucho. Y esa singularidad de origen es hacer la memoria que yo, con mi nariz torcida, con los dientes que me faltan, con el oído que perdí, con la ceguera del ojo izquierdo, con la rodilla que ya está mala, con la prótesis de cadera, yo soy creación divina. Yo soy una creación divina. Y eso es parte inamovible de nuestra fe. Nosotros somos creación divina. Tú eres creación divina. Créetelo, gózatelo, reconcíliate, que esa bendición de esa fe que confesamos tenga una resonancia existencial absolutamente benéfica en ti. Y otra originalidad que tenemos como pilares en la reflexión sobre el hombre en la fe cristiana es una originalidad de meta. Es que nosotros estamos destinados a Él, a estar con Él. Eso está como esa señora que hace poquito me habló, estábamos hablando de una señora muy sencilla, hablando con ella de una forma muy sencilla, y me decía, padre, pues yo me voy, yo me muero cuando el Señor me necesite, Yo a veces con mis ironías o con mi humor un poco ácido le decía, te necesita para qué el Señor, a ti qué te va a necesitar el Señor, ¿para qué?
¿Para qué? Padre, yo descansaré en paz cuando el Señor me necesite. ¿Pero para qué te necesita? Pues para estar con Él. Y cuando ella dijo eso, dije, esta señora me acaba de dar una lección bellísima en un lenguaje absolutamente transparente y dulce. Cuando el Señor me necesite para estar con Él, cuando el Señor me necesite para estar a su lado. Qué linda esa expresión. Singularidad de meta, para estar al ladito de Jesús. Y eso tendrá una resonancia en nosotros de vida en abundancia hermosísima. Miren esa concepción tan divina de la muerte. Voy a estar al lado de Jesús. El Señor me necesita. ¿Para qué? Para estar a su lado. Es así cuando el papá y la mamá necesitan a sus hijos para que estén con ellos y los reclaman en esas vacaciones y vuelvan a la casa. Cuando los hijos nos fuimos de la casa, mi papá me necesita, mi mamá me necesita. ¿Para qué? Para estar con ella, para ver televisión, para conversar, para hablar. Me necesitan en la casa. ¿Para qué? Para estar con ellos. Una fe que se va formulando, hermanos, desde el corazón y desde la vida. Y yo los animo para que todos nosotros juntos, pues nos animemos en nuestra proclamación de la fe, para que todos nosotros juntos sepamos que no estamos solos, para que todos nosotros juntos nos regalemos ese consuelo del Señor, porque el Señor me ha consolado, porque el Señor te consuela, te conforta en toda tribulación y realza también todos tus sueños y todas tus alegrías. Es tan hermoso creer, es tan bello creer, y los animo para que todos sigamos creciendo como adultos en esta fe genuina y real en Jesús, el Señor, el Maestro, Dios con nosotros, el Emmanuel, Alfa y Omega, principio y fin, pan de vida, camino, quiere decir que hay que caminarlo, verdad, claro, ¿y por qué es verdad? Porque te va a dar vida en abundancia. Él es vida. Que el Señor nos siga a todos confortando, que el Señor nos siga a todos animando, que el Señor ayude a que no apagues esa lámpara que un día Él mismo encendió, y que si estás insípido, el Señor llene de sabor, de dulzura, o que le eches sal a tu vida para que de nuevo experimentes todo el gusto por esta existencia que Él nos regala y en la cual es peregrino y siempre se hace el encontradizo.